En una ocasión, teniendo yo ya una edad de 13 años, un carro me dio un yaguazo que me tiró. Dios mío. Y cuando me llevan al hospital yo no tenía nada. Estando en la cárcel de la Victoria, conocí allá una persona, me dijo, usted tiene mucha personalidad para que trabajemos juntos en la calle en falsificación de documentos de cheques. En ese tiempo, el Banco de Reserva cerraba a la 1:30 y no trabajaban los sábados tampoco. La mayoría de todas las empresas pagaban con cheque y había muchas casas de cambio que cambiaban esos cheques. Ahí era que nosotros cambiábamos los cheques falsos. Okay. Ahí había problemas en los depósitos. Al doblar la curva donde se los accidentes, ahí estaba una mujer desnuda con los zapatos en la mano, medio a la pista, varón. Ese era el demonio que me iba a ir a la camioneta. Bendiciones, buenas noches, bienvenido a su canal Pedro el Heraldo, un canal de música, pero también de un contenido que hacemos para que tú te acerques al Señor. Y el día de hoy traemos un capítulo más de Historias con Pedro el Heraldo, y para mí es un honor presentar a una persona especial y galardonada en este canal. ¿Por qué? Porque es una persona dedicada a ayudar a quien más necesita. Estamos aquí presentando al presidente del Ministerio Evangelístico de la Piedad y el Amor, nuestro querido hermano Augusto Paniagua, cariñosamente Freddy. Bienvenido, ministro. Bienvenido, hermano, bienvenido. Me siento muy bien agradecido con su presencia y por su invitación que me ha hecho aquí a este prestigioso canal, ¿no? Amén. Ministro, iniciando para romper el hielo, quisiéramos que las personas conozcan dónde nació, dónde se crió, de dónde viene el ministro Augusto Paniagua. Yo nací aquí en Santo Domingo. Nací... ¿En qué parte? En La Fuente, en la boca del Puente Duarte. Wow. A las 5 de la mañana del 1951. Dios mío, poderoso. Santo Domingo. Pero usted dice que fue a las 5, pero eso era en una clínica. Yo nací en la maternidad Nuestra Señora de Altagracia. De Altagracia, perfecto. Sí, ahí sí. No, porque sabemos que en aquellos tiempos habían comadronas y eso, y la gente, no. Usted sabe. Nací ahí, sí. Poderoso. Mis padres me dijeron que ahí fue mi nacimiento. Perfecto. ¿Y se crió entonces ahí mismo? Me crié, no ahí mismo. Mis padres se mudaban mucho, ¿no? Perfecto. A los 3 años, yo recuerdo que vivíamos en la Elcina Chevalier, casi esquina William Morgan, pero que hoy la William Morgan es la Federico Velázquez. Oh, wow. Y la Elcina Chevalier es la Juana Saltitopa. Ya, ok. En ese tiempo yo tenía 3 años. Wow. Y recuerdo eso como ahora, ¿no? Ministro, ¿y cómo era el ministro Augusto Paniagua en su juventud? Bueno, era un joven muy decente, ¿no? Muy amistoso. Nunca conocí delincuencia, que digamos, porque en esos años había un respeto. Le estoy hablando, yo nací en la era de Trujillo, ¿no? Sí. La niñez de ese entonces era sana. En el 1961, cuando mataron al tirano, ¿no? Sí. Ahí la cosa se fue como componiendo distinta, ¿no? La humanidad, el respeto se fue perdiendo, ¿no? Sí, porque hablan del régimen, pero sabemos que habían cosas que se manejaban, que no todo era mal. Exactamente. O sea, la delincuencia que se veía ahora en esos tiempos, no, ni pensarlo. No se veía, no. Y yo conozco muy bien a Santo Domingo, imagínate, nacido y criado de aquí. Vivimos en varios sectores, en María Auxiliadora, por la 17, cuando la 17 era monte. Ministro, ¿y no tuvo una vivencia en su juventud que usted recuerde, que diga, yo creo que eso fue Dios que me salvó ahí, fue Dios que me cuidó, porque en esos barrios, aunque eran tranquilos, pero fueron cambiando después de Trujillo? Sí, hubo una vivencia
¿Sabes? Los muchachos de los barrios, viviendo nosotros en el sector de los guandules, Ok. en el 62 aproximadamente, algo así. Nosotros, los muchachos del barrio, íbamos al río en Sancho Sama a buscar cangrejitos, dije, para cambiarlos por botones. Y un día nos dio la voluntad de cruzar el río Perfecto. por el dique de Félix Benítez. El dique era un taller de barcos que arreglaban barcos en ese entonces. Y creo que está ahí todavía ese taller. Bueno, y nos metimos al río para cruzar de aquel lado. Y cuando yo iba por mitad del río, las olas me estaban jalando Al fondo. hacia abajo, sí. Oh, Dios mío. Pero saqué fuerza y seguí hacia adelante y crucé. O sea, que fue Cruza. nadando que lo hicieron. Sí, nadando. O sea, El que río empezó como a Sama. cansarse. El río Y, Sama. y jalando el río para abajo. Y estaba así como estaba ahora de que tiene mucha... Sí. Dios mío. Anteriormente ese río lo dragaban. Ok. Pero entonces para volver a cruzar para acá, Ajá. hubo que buscar una yola Dios mío. para cruzarme porque tenía miedo de volver a cruzar por él. Entonces usted Por entendió el que en sur. ese momento se asustó porque Sí, estaba a se punto de asustó. perder su vida. Sí, claro que me asusté, sí. Y Dios les renovó la Y fuerza. Dios Usted me entiende renovó esa ahora que fuerza. Dios fue que le renovó la fuerza para poder cruzar. Cuando Dios clasifica a tal hombre para que no se le pierda, Dios lo cuida. Amén. Porque en una ocasión, teniendo yo ya una edad de 13 años, un carro me dio un yaguazo que me tiró. Dios mío. Y cuando me llevan al hospital yo no tenía nada. Un carro a alta velocidad lo choca Un y usted carro queda ileso. ileso. Solo Dios. Y no me pasó nada. Santo Dios. En estos últimos años es que yo me he dado cuenta realmente que el ángel de Jehová Acampa. acampa a mi alrededor. Wow. Porque mire, varón, hay muchos testimonios. Pero antes de ir a los testimonios, para ir por Sí, parte, 7 por parte. ¿cómo el ministro Augusto conoció al Señor? Ahí es que vamos a caer ahora, mi Dios varón de mío. Dios. Alabado sea el Señor. Santo eres. En julio del 1979, en los primeros días de julio, yo vendía unas mercancías que me otorgaba un guachimán de seguridad que trabajaba en unos depósitos de la aduana. Ahí metían mercancías que agarraban de contrabando. Él conseguía mercancía de esas, ropa, traje, muchísimas cosas. Y él me conseguía para que yo la vendiera. Bien. Yo caí preso por esas mercancías. No sé cómo caí, pero fueron a mi casa y me hicieron un allanamiento y caí preso. O sea, que las mercancías entonces no venían de una forma lícita. No, Pero usted no lo sabía. yo no lo sabía. Dios Yo creía mío. realmente que eso era de un buen sentir, ¿no? Exactamente. Y caí a la cárcel de la Victoria. Dios mío. Estando en la cárcel de la Victoria, conocí allá una persona muy bien formal que se acercó a mí, se hizo muy buen amigo mío y me dijo, usted tiene mucha personalidad para que trabajemos juntos en la calle en falsificación de documentos de cheques. Dios mío. Así es que yo quiero que... O sea, él le dijo que usted tenía el perfil para eso. Exactamente. Ay, madre mía. Bueno, yo le di mi dirección. Allá en la cárcel de la Victoria duré unos 15 a 20 días.
porque me consiguieron una fianza y salí de eso. Sí, porque también ellos sabían que usted lo que fue un afectado Sí, del proceso. exactamente, sí. Después del ciclón David, el ciclón David fue en agosto del Ajá. 79. Ya hubiera pasado más o menos unos 15 o 20 días después del ciclón. Allá se apareció la persona que yo conocí en La Victoria. Salió de libertad y fue allá de inmediato a mi casa. Fue con otra persona. Hablamos, él me dio ciertas explicaciones de la falsificación, que yo tenía personalidad para cambiar los cheques falsos. Me puso a cambiar cheques falsos. Usted sabe, varón, que en aquellos tiempos, en ese tiempo, el Banco de Reserva cerraba a la 1:30 y no trabajaban los sábados tampoco. La mayoría de todas las empresas pagaban con cheque. Las transacciones. Y había muchas casas de cambio que cambiaban esos cheques. Ahí era que nosotros cambiábamos los cheques falsos. Ok, porque no era el banco en sí, sino lo que cambiaban cheques, Era que que- esperaban al lunes, y cuando el lunes era que se iban a dar cuenta que había problemas con el Ahí cheque. había problemas en los depósitos. Salían falsos. Yo hice contacto con unos impresores para que me hicieran los cheques a mí. O sea, ya usted no quería intermediario porque le gustó lo que estaba haciendo. Claro. Sí. Ahí empecé yo a hacer los cheques. Cheques del gobierno, de empresas. Entonces yo buscaba gente para que me lo cambiaran. Ahí yo fui jefe Wow. de bandas sobre eso. ¿Qué sucede? Yo caía preso Pero tenía fondo para salir. constantemente, pero daban una fianza, un habeas corpus, y uno salía de inmediato. Yo conocí en la cárcel de La Victoria falsificadores de documentos que iban y venían como nada, porque caían presos fácil, pero salían fácil otra vez nuevamente. Sí, porque tenían los fondos. Y así sucesivamente, exactamente. Yo iba y venía. Ya los presos me conocían. Allá había iglesias evangélicas. Yo siempre buscaba la iglesia evangélica cada vez que yo caía a la cárcel. Incluso los presos me decían, Freddy, pero tú nada más buscas a Dios cuando caes preso. Y yo le decía, ¿y a quién voy a buscar? Al diablo. En el 93 yo conocí la palabra de Dios en la cárcel de La Victoria. Porque allá cayó un siervo que se sentaba toda la noche a mi lado a leer la Biblia. Y él me leía las cosas de Dios. Y hacía culto dentro de la iglesia. Da mucha alabanza, mucho coro y muchísimas cosas. Y ahí fue que yo fui dándome cuenta de las cosas de Dios. Porque mi mamá era santera. Mi mamá y mi abuela lo que tenían era Altares de eso. altares. Ay, Y yo era un madre. ciego. Yo era un ciego, varón. Yo no conocía la palabra de Dios. Y cuando yo fui conociendo la palabra de Dios, yo dije, wow, mira por dónde es que viene la salvación. Un día fue Gigi Ávila a la cárcel de La Victoria y oró por mí. Me convertí, le serví a Dios. Salí de libertad, volvía a lo mismo, a falsificar otra vez en la calle. Porque era lo único que usted conocía. Era lo único que yo conocía. No tenía otro medio. Otro medio. Sí, eso No, y entiendo. entonces dinero No fácil. estamos justificándolo, pero es la verdad del hombre. Dinero fácil. Sí. Dinero fácil y no tenía otra cosa como producir dinero. Y ya como conocía el sistema, para mí eso era un juguete, que digamos. Exacto. ¿Era un juguete o era una atadura también? O Porque una que atadura. al usted conocer el procedimiento,
era difícil como que usted viendo que podía conseguir 2 o 3 pesos rápido, no hacerlo. En una ocasión en la cárcel me entregaron una iglesia para que yo la pastoreara. Y yo duré 1 año y 6 meses pastoreando la iglesia. Me la entregaron y me dijeron, le vamos a pasar la iglesia a usted para ver si la iglesia crece. Y ciertamente la iglesia creció. Duré pastoreando 1 año y 6 meses. Pero ya en eso usted estaba apartado No, estaba preso, estaba... por eso, o sea, pero no No. había una forma de hacer una conexión con gente de fuera por ahí. No, porque... En esos tiempos no había tampoco esa comunicación así como ahora de los No, teléfonos. porque no había celulares. Sí, ya entiendo. No había nada de eso. No. Wow. Volví a lo mismo. Salí de libertad, volví a lo mismo. Yo era un cautivo del enemigo, varón. Sí. En el 2013, en la cárcel de Santiago Rodríguez, que caí preso por allá, allá yo estaba sirviéndole al Señor. Y el Señor, en una visión, me reveló el lugar de tormento, de donde salían los gritos, de unos agujeros negros. ¡Ah! 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 Y yo vi al Señor en su estrado así, a los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A los 3 sentados en su estrado. Y debajo del altar habían unas almas, que eso está en el Apocalipsis 6:9, cuando dice, y cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar lo que estaban en reposo, estaban ahí, lo que hubieran sido muertos por la palabra de Dios. Wow. Yo vi esa revelación. Porque, varón, en Job 33:14 dice que de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. No entiende. Cuando el hombre cae en el lecho, cuando se adormece, el Señor le revela el camino de la verdad. Wow. Y ese día, esa visión, el Señor me reveló eso. Para que yo, el día que yo parta de aquí, no vaya a ese lugar de tormento. Lo apercibió. ¿Y qué pasó después de ese Eso encuentro? es real, varón. Pero déjeme seguirlo. Dios mío. Cuando yo salí de libertad de ese lugar, yo volví a lo mismo, varón. Wow. En el 2016, el 20 de julio, ahí tengo la Biblia, tengo la fecha ahí, le dije a mi compañera, hoy voy para la Duarte a comprar una Biblia, porque hoy me voy para la iglesia. Porque yo decía en la cárcel que el día que yo fuera cristiano en la calle, iba a ser el hombre más feliz del mundo. Wow. Porque yo no era cristiano en la cárcel. Sí. Pero ese día, el 20 de julio, yo fui a comprar una Biblia a la Duarte con Caracas, porque en la noche me iba para la iglesia. Y así lo hice, varón. Y hasta el sol de hoy soy cristiano. Wow, Dios mío. Le sirvo a Dios. Ahí queda claro que todo en la vida es una decisión. Todo es una decisión, varón. De los accidentes automovilísticos que el Señor me libró, mire, varón, es increíble. El Señor me ama. Dios. No sé si usted ha oído mental un cruce que hay 10 kilómetros antes de llegar a La Vega, que le llaman el cruce de Rincón. Sí, lo he escuchado, sí. El cruce de Rincón ahí. Ahí son muchos los accidentes ahí que han pasado ahí. De noche. Han amanecido los carros virados ahí. Dios mío. Porque ahí salen unos demonios que viran los carros. Una noche voy yo para Santiago. Voy con mi esposa y mi última niña de meses. Eran las 2:30 de la noche. Íbamos para Santiago. Y antes de llegar a ese cruce, ella me dijo,
Tú vas muy rápido, baja la velocidad. Y cuando yo bajé la velocidad, varón, al doblar la curva donde se dan los accidentes, ahí estaba una mujer desnuda con los zapatos en la mano, medio a la pista, varón. Ese era el demonio que me iba a ir a la camioneta. Dios mío. Para matar. Gloria a Dios, Gloria a Padre Jesús. celestial, alabado sea el Señor. El Señor me libró de ese accidente.